Ave María Purísima. Domingo noveno después de Pentecostés. Escuchamos en Lucas 19 hoy este texto que está repetido en todos los evangelios, los cuatro, los tres sinópticos y Juan. La escena es única. Dice así: Jesús, al acercarse y ver a la ciudad, lloró. Flevit, lloró por ella, diciendo: sí, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero no. Ahora ha quedado oscurecido ante tus ojos. Impresionante la frase de Jesús. Lo dice en el Monte Olivete. Hay una iglesia ahí, en Dominus Flevit. El Señor lloró. Es una vista panorámica, verdaderamente, históricamente, es así. Desde ahí se ve toda la entrada del Domus de San Esteban y la entrada del Golden Gate, el Domo de Oro, donde estaba el templo, el Aqsa. Detrás del Domo de Oro se ve la Basílica del Santo Sepulcro. Se ve todo. Hoy. Es que la ciudad y la religión para Jesús están conectadas. Profetiza Jesús la caída por apostasía, a causa de su apostasía, porque se les oscureció la visión. Eso es apostasía, oscurecimiento de la mente a la fe. A la fe, que no ve, no cree, porque no, por más que le explique, no cree. Y no discuta porque no va a creer. Es que la fe no es solo explicación, es una gracia de Dios que se acepta o se rechaza. Y el pueblo réprobo, el pueblo primero, el templo, lo rechaza. Y luego viene toda la escena de hoy. Hoy narra dos cosas, el texto de hoy. Se narran dos elementos muy importantes, prestemos atención. Otros domingos hemos prestado mucha más atención al sufrimiento de Jesús. ¿Se acuerdan? Está en el canal, el Dominus Flevit. Es bellísima, a mí me encanta porque ahí dice misa. Y la misa le saca a Dios encima, porque reventar todo no importa. Dice cara a Dios mirando la vidriera, mirando el templo. La hice mirando al templo. Y la gente atrás. Ay, padre, eso para atrás. Y bueno, sí, vamos para atrás. Otro domingo predicamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sobre las lágrimas de Jesús. Así que tienen que ser las nuestras. Pero hoy hay dos cosas importantes que podemos rescatar del texto de hoy, que pasaron en los últimos días, este acontecimiento histórico, en los últimos días de Jesús. La última ida a Jerusalén. El mismo domingo segundo de Pasión, o sea, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, este texto es de Domingo de Ramos. La profecía de
la ruina de Jerusalén y también la ruina de la segunda Jerusalén. Tenemos que verla así, siempre, en paralelo. La primera y la segunda. El primer templo y el segundo templo. El primer pueblo y el segundo pueblo, o sea, nosotros. La profecía de la ruina. Y por eso con santa ira, colación. La ira en sí misma no es pecado. La ira es una pasión buena por Dios puesta en la naturaleza humana. Dios es violento. Es violento. Porque el amor es violento. Es interesante. Recordaban que los discípulos, el celo de tu casa me consume. Celo que es ira. Canta la misa de difuntos, ¿no es cierto? Decimos en la misa de los muertos, que quieren ustedes en el misal. Direcile, que fue profetizado por las sibilas. Día de la ira, día aquel, en que los muertos resucitarán, saldrán de las tumbas. Y estamos rezando la misa del muerto, Nos recuerda la liturgia, La ira de Dios, sí, una ira de amor. Lo contrario del amor no es la ira. Al contrario, el odio. Ni siquiera el odio. El odio es un amor mal embocado. Es una piña mal embocada. Lo contrario del amor es la gélida frialdad. La gélida frialdad. Y así lo describe muy bien el Dante Alighieri en la Divina Comedia, que es un tratado de teología escolástica hecha poesía. Es hecha poesía. Es un tratado de teología. Pero literal. El infierno es un témpano para el Dante. No hay fuego. No hay fuego. Qué interesante para el Dante, Interesante. No hay fuego. Hay hielo. Porque ahí no se ama. Se cree, pero no se ama. Interesante. Pues Dios, este es el Dios que aparece por última vez, vísperas de la pasión, domingo de Ramos, es el Dios humanado que se manifiesta con ira y violencia, porque es el Dios del amor. Hay dos cosas que pasaron en los últimos días de Jesús. Y en este mismo domingo de Ramos. ¿Qué son? Prestemos atención. La profecía de la ruina de Jerusalén. Y la segunda, limpieza del templo. Cristo lloró sobre Jerusalén desde el alto borde que domina la ciudad norte, profetizando su completa destrucción a causa de su apostasía. Porque, lo dice él recién, no conocieron su día, el día de la paz. ¿Cómo se llama Jerusalén? Ciudad de paz. Jerusalén se llama así, ciudad de paz. La ciudad de Dios. Después, entrando al templo con sus discípulos, echó del atrio el primero, los puestos, los vendedores, tratándolos de ladrones. Ustedes saben, no voy a detenerme, pero sería largo, que ahí era necesario vender
con la excusa de que había que poner el sheikh, hoy es el sheikh también, sheikh la moneda de plata, también hoy es sheikh. Había que cambiar la moneda que traían los extranjeros, los judíos extranjeros que venían desde Francia, desde España, desde Silesia, desde Grecia, a la Pascua, que ya estaba la Pascua en estos días, Domingo de Ramos, cerca de la Pasheveré, con su dinero profanado, con la cara del César. No podía entrar esa cara al templo, entonces tenían permiso los sacerdotes de hacer trueque. Bueno, vos me das la moneda hacemos con el cambio el dólar, va, así, como cambiamos el dólar, así, bueno. Lo que pasa es que nuestro peso ni siquiera tiene valor material. Está en la cara de roca ahí, bueno. Pero el sheikh no tenía las inscripciones de Yahvé. Era una moneda de plata consagrada para la limosna y para comprar los animales que no podían traer desde lejos para ser sacrificados con riesgos de ser machucados y no valer. No se podían machucar los animalitos para ser sacrificados. Pues necesitaban los vendedores. Pero como toda religión, en la religión, lo explica muy bien el padre Castellani, es el abuso de la religión, el abuso de la religión. La corrupción de la religión es la peor corrupción. Peor que la política, Y profetiza la ruina de la ciudad a causa de esa apostasía. Después, entrando en el templo, echó del atrio a los prestamitas, a los vendedores, tratándolos de ladrones. Esta narración está en los 3 sinópticos. En San Juan no la coloca, fíjense, en San Juan también la tiene, pero no la coloca al final. La coloca casi al principio. San Juan hace lo que quiere él porque, bueno, está inspirado por Dios, ¿no? Es el teólogo por excelencia, con una intención. La misma escena no la pone en la pasión, sino la coloca casi al principio del Evangelio, cuando habla con Nicodemo. La narración tiene rasgos distintos a ambas, los sinópticos de San Juan. Los sinópticos son más bien, apuntan a la pasión, apuntan a los acontecimientos últimos del pueblo elegido, de Jerusalén, de la pasión de Cristo, sí. San Juan, el teólogo, más bien apunta a la segunda venida. También al templo, también a los elegidos, y también a su rechazo, y también a su limpieza, y también a la destrucción, porque la guerra es necesaria. El segundo caballo del Apocalipsis, que también es San Juan. ¿Cuál es el segundo caballo? Que primero la apostasía, el blanco. Apostasía, dale que va, dale. Ya está cabalgando hace rato. No es nuevo, no es que va a venir, no, que ya está, pero levantando polvareda. El segundo es la guerra. Falta solamente que por el tocón. Que alguien se equivoque con un cable. No es chiste, es así. Si no lo vemos así, no entendemos. Y nos quedamos en una discusión sociopolítica. Sí, que Dios se va a la destrucción del templo y profetiza la destrucción del templo, lo purifica, lo limpia. Los primeros deja las palomas, fíjense, no es solamente un gesto de delicadeza para los pobres, ¿no es cierto? Bueno, dejó las ofrendas de los pobres, porque la paloma era para los pobres, para ofrecer a los pobres, porque no tenían plata para pagar a otros bichos. No,
Es más, dicen los padres de la Iglesia. Y lo vemos en la Basílica en Roma, el arte paleocristiano que forma parte de la fuente de la transmisión de la fe. Ustedes saben que la fuente de la tradición tiene tres: el arte, la liturgia y los padres. Tres fuentes teológicas tiene la tradición, ustedes lo saben. Ustedes van a la Basílica de los Santos Apóstoles, que está en Roma, y van a ver en el ábside un Cristo dormido tipo Adán, y todo lleno de palomas, lleno de palomitas blancas. ¿Qué significaban para los cristianos del siglo III, esa basílica del siglo III, IV? ¿Qué significan las palomitas? Todas, hay como 60 palomas ahí encaramadas en la cruz. Son las almas, palomitas blancas, son las almas de los bautizados que nacen a la vida eterna. Qué lindo, hermoso, una catequesis. Eso es arqueología y es una fuente de la tradición. La salvación nos viene por la pasión. Esto nos está diciendo teológicamente hablando. Ese arte no es decorativo, hay teología detrás. Bien, la narración tiene dos rasgos distintos, como el látigo de cordeles y la increpación a los mercaderes, que allá no son ladrones, sino mercaderes. O sea, ya no son grossamente ladrones, sino en San Juan, fíjense, en los últimos tiempos no van a ser ladrones, van a ser comerciantes, o sea, algo más delicado. Te vendo, nos vendemos. ¿Qué nos dice esto, Hoy la iglesia está vendida. A ver. Si alguien está equivocado, que me diga a mí, yo acepto toda la corrección, hijo, Yo acá no soy la Santísima Trinidad, Si la iglesia no está vendida, si la esposa de Cristo no está vendida, ¿qué es lo que se está? La iglesia bergogliana, la falsa iglesia, está vendida, rifada, diríamos ya, usando el vocabulario bergogliano, rifada al nuevo orden mundial y a la Agenda 2030. Está vendida, está vendida, y no es metafórico, no es una metáfora esta palabra, es plata, don dinero. Y ese es el motivo fruto de su apostasía. Es el fruto de la apostasía. El no voltear las jaulas de las palomas y la primera vez, y sobre todo la diferencia del templo en unos y en otros. Hay unos detalles diferentes. En el primero y el último acto de autoridad, esto lo que hoy escuchamos es el último acto solemne, fíjense lo que está diciendo, de autoridad, autoritativa mesiánica. Lo dice San Jerónimo, que vivió y murió en Jerusalén como monje, que no la aguantaban en Roma, entre paréntesis, en karate de la gran siete. Pero bueno, un santo. Se puede ser santo, pero con karate, con pato volado. Mamita querida, las peleas que tuvo con San Agustín. Se llevaba bien con las mujeres, eso sí. Con las mujeres se llevaba bien, pero con los hombres para la miércoles. ¿Es un santo? Miren lo que dice el gran Jerónimo, secretario del Papa español, el Papa San Dávaso. Dice así, raro en Jerónimo, es muy adusto, pero dice así esta frase, miren lo que dice San Jerónimo del texto de hoy.
Y lo toma con humor. Cierto humor y ácido, ¿no? Jerónimo, romano, es romano. Dice, si con cierto humor, dice, es el mayor milagro de Jesús. ¿Cómo que es el mayor milagro? De la Eucaristía. El mar abierto, la barca, la multiplicación de los panes, los ciegos, el otro que habla, que es el endemoniado. No. Este es el mayor milagro, el que hizo en el templo. ¿Por qué? Porque le costó la vida. Fue la causa de su muerte. Así, tácate. Los sacerdotes y los fariseos entendieron muy bien, porque sabían quién era. Entendieron su misión. Esto es peligrosísimo. Nos va a romper el negocio con Roma y con la cosa, con el traficante, con el tráfico del templo. El templo se había convertido en un lugar de tráfico. De tráfico. Y parecido a la IOR, el Banco Vaticano, más o menos, qué sé yo. Bueno, no sé. Y eso dice San Jerónimo, qué lindo. Cristo lloró profundamente, queridos hermanos, sobre su patria, que la verá, ya la ve en futuro, en visión, ahí en la colina del Olivete, la ve, toda hermosa en ese momento, pero allá dentro de 40 años, dentro de 40 años la ve sitiada y tomada por los guerrilleros. Por dentro los guerrilleros y por fuera las tropas de Tito. Asolada, vandalizada. Ya antes les dirá a los suyos, cuando vea todo esto, en el año 70, lo recordarán muy bien sus discípulos, 40 años después, Santiago y su hermano Simón, su hermano Simón, los dos, parientes de Jesús, van a recordar, siendo obispo de Jerusalén, che, pero los romanos están cercando la ciudad, están diciéndoles que quieren salir, salgan. Los romanos eran muy bien, eran muy prolijitos, esas cosas las hacían muy bien. Bueno, muchachos, vamos a hacer moco todo. Pero aquellos que quieran salir, como los rusos con Kharkov, que está sitiada. Y bueno, muchachos, mire, tienen tiempo para salir de Kharkov. El que no sale es considerado combatiente. O sea, que obviamente el obispo Santiago y el obispo Simeón se acordaron de la palabra de Jesús. Cuando comiencen a ver todas estas cosas, ¡huyan! ¡Fugid! ¡Ay! Bueno, juntamos los cálices, juntamos las tinajas, la petate, nos vamos del Santo Sepulcro, nos vamos del cenáculo, nos vamos de acá, muchachos, y delante de la tropa, digo, permiso, y los romanos tenían la orden de dejar pasar mujeres, niños, los que quieran salir. Se fueron al otro lado de Jerusalén. Se salvaron los cristianos porque salieron de Jerusalén, porque se acordaron de las profecías de Jesús. 40 años después. Y lo dice hoy. Y en los 4 evangelios. Esto sucederá por haberlo reconocido a él como Mesías. Esto no sucederá por no haberlo reconocido como Mesías. Al día siguiente,
Al día siguiente del domingo repetirá la profecía, escuchen, la profecía del sermón escatológico, Mateo 24. ¿Qué quiere decir escatológico? Escatol, del canal nuestro. Es lo último. El tiempo último. El cachito de tiempo que queda. Ahí se termina la historia. Se termina la historia. No hay más historia. Dios reina. Ya, ahora es él directamente que gobierna. No se va falta ni político, ni Milei, ni Bergoglio, ni von der Leyen. No sé. Él manda. Al final de los tiempos. Entonces está el discurso anunciando cuándo se dará un montón de signos que no meditan ahora de esta charla. Pero da signos que para interpretar son textos apocalípticos de Mateo. Haciéndolo figura y símbolo del fin del mundo. Dirá, la tribulación será más grande que la que ha habido desde el diluvio de Noé hasta acá. Lo dice Jesús. La tribulación será más grande que la de Noé, que también se salvó la barca, el resto, un pequeño rebaño. Signos precursores de ambas, la primera y la última, son la apostasía del pueblo. Las manadas de falsos profetas y la persecución de los verdaderos profetas y los verdaderos adoradores de Dios. Símil, ayer y hoy. Persecución de los verdaderos adoradores. ¿Qué es esta misa? La verdadera adoración. ¿Dónde está la verdadera adoración? En esta misa, la misa verdadera, la única misa. No hay otra misa. No existe. Nos dice el padre Castellani, un texto hermosísimo que lo saqué el padre Castellani, grande Castellani. Ustedes sé que lo quieren mucho. Dice así, en el libro del comentario del Apocalipsis. El anticristo, dirá Castellani, que tiene tela, el anticristo reducirá a la iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia, ya lo decía Fulton Sheen también. Continúa, matará a los profetas y tendrá a su lado vaticinadores y cantores de progresismo. Castellani. Sigue. Y de la euforia y cuidado de la salud. ¿No le suena esto? No digo la palabra porque me censuran en YouTube. Cuídate que nos cuidamos. Cuídate. Cuida tu alma. ¿Tu alma cuida? Lo dice Castellani. Cantores. Va a haber cantores de la salud del hombre. Hierofantes, que quiere decir son profetas sagrados, elevados, muy espirituales, que proclamarán la plenitud de los tiempos y una felicidad nefanda perseguirá sobre todo la predicación y la interpretación del Apocalipsis, dice el padre Castellani. Odiará
odiará esa falsa iglesia, odiará con furor, aún más, la mención misma de parusía. ¿Ustedes escuchan algo de parusía, de escatología, del más allá? Ni siquiera de la muerte. Al menos de la muerte. Nada, nada. Limbo, purgatorio, resurrección, nada. La falsa iglesia ya no predica esto. La parusía, que son los últimos momentos, la última venida de Dios. En su tiempo habrá verdaderos monstruos, dice Castellani. Fíjese lo que dice. Verdaderos monstruos religiosos, ocupando cátedras y sedes episcopales. Bueno, desde que tenía ojeriza contra los obispos, nos convengamos que Castellani era obsesivo contra los pobres obispos. Pero bueno, pero es verdad, es así. Monstruos, monstruos. Qué tremendo, ¿no? Lo dice él, yo no lo digo. Yo argentino. Dice así, monstruos, dirá, que ocuparán sedes y cátedras y pasarán por varones píos. Yo agregaría misericordiosísimos. Yo lo agrego, no lo dice Castellani, lo digo yo. Castellani lo conoció hoy, murió hace mucho ya. Misericordiosos. Serán píos, muy religiosos en apariencia, y sí, con la Pachamama seguro. Aún santos, y sí, Bergoglio ya está haciendo su sarcófago, para que lo adoren en Santa María la Mayor. Ni siquiera él quiere ser enterrado en San Pedro, sabía que no quiere ser enterrado en San Pedro, quiere en Santa María la Mayor para que todo el mundo lo tenga a mano y le rece y lo adore. Ay, Dios mío, yo no lo puedo entender. Bueno. Sí, es así. Serán considerados santos algunos incluso. ¿Por qué? Por el mismo hombre de pecado, dice que. Por el mismo hombre de pecado. Temblará y aprovechará un cristianismo adulterado. Adulterado. Tendrá el hombre de pecado, ¿quién es? El hombre de pecado, ¿quién es? El innombrable. La nueva encarnación, el mismo camino que hizo el primer Mesías, lo va a hacer el falso Mesías, se encarnará también. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? ¿Qué es? ¿Es biológica? ¿O ustedes creen que esos híbridos tienen alma? El anticristo tomará, es el demonio, es Satanás que tomará cuerpo humano, igual que el primer Mesías. Se encarnará como el primer Mesías. Y tendrá un cristianismo adulterado. No lo va a liquidar el cristianismo. Fíjense qué inteligente lo que dice Castellani. No va a destruir. Ya aprendió el demonio. No, la sangre no conviene, hijo. No, la sangre no. Eso fue al principio y nos resultó mal. Sangre de cristianos, semilla, sangre de mártires, semilla de cristianos. El lema de los padres. Después de siglos y siglos y siglos, la Revolución Francesa, todos los cristeros, se dio cuenta el demonio que este método no funciona. Como dirá el gran Monseñor Lefebvre,
La obra maestra de Satanás no es la persecución sangrienta, es hacernos apóstatas bajo la virtud de la obediencia. Monseñor Lefebvre, profeta también de estos tiempos. Bajo la obediencia dejo de ser católico. ¿Cómo se llama? Es la obra maestra de Satanás. Es genial, es genial. Porque no viene de afuera, viene desde el mismo centro del cristianismo. Por la obediencia dejo de ser católico. Eso no es verdadera obediencia, obviamente. Esto ya lo decía el historiador Flavio Josefo, judío del siglo I, que se salvó el pellejo, pícaro, pero muy inteligente, y gracias a él tenemos un montón de datos de los hechos de las guerras judías, llamadas así las guerras judías, que escribió en Roma. Judío y sacerdote, Flavio Josefo, historiador, dice así: la primera vez, primer templo, la casa de mi padre la habéis convertido en casa de prostitución. Recuerden los cultos moabitas, los cultos orgiásticos, los cultos paganos, los cultos de Salomón mismo. Salomón, que se casó con un montón de esposas paganas y les permitió tener sus cultos paganos. Casa de prostitución. La segunda casa, segundo templo, el que vemos en Jesús en esta escena, mi casa será llamada casa de oración, puerta del cielo, y la habéis convertido en una caverna de ladrones. Interesante Flavio Josefo, amigo de Tito, zafó. Se salió de Jerusalén, por supuesto, se escapó. Lo que violentó a Cristo fue la contaminación de la religión en el lucro. Un buen negocio. ¿No le llama hoy esto hoy? ¿No le llama esto hoy? El afán de conservar los inmuebles, en Europa sobre todo, que valen millones. Me comentaban que uno de los 3 monasterios que tienen en Burgos, las Clarisas, me decía un padre que fue, amigo mío, a ayudarlas en estos días fue. Mirá, padre, mirá, está todo perdido. Así me lo dijo. Por más justicia, por más Tribunal Supremo, por más leyes, la masonería les va a quitar todo. ¡Todo! Hay uno de los monasterios que dice, mira, casi riéndose, que ya están pensando en hacer hotel 5 estrellas. ¿Te imaginas un monasterio del siglo XVI? Todo de piedra, no de ladrillo. Piedra, labrada. Mirá, dice, ya solamente vivir ahí como monje es vivir en un hotel 5 estrellas. ¿Hay plata? ¿Millones de euros? ¡Millones! Ah, de eso sí se acuerdan, de eso sí se ocupan. El otro día vendieron un monasterio en Marsella. Madre querida, no me acuerdo las cifras de euros, pero pleno centro de Marsella. Lo vendieron lucrativamente, mucha plata. Es mucha plata, hermano, es mucha plata. Pero las almas, no sé. ¿Dónde están las almas? No importa. Hay que ocuparse de la periferia. Y los que están adentro, no sé, no importa, que se las arreglen. Esa es la nueva iglesia, la iglesia falsa. La falsa iglesia, no la iglesia. Es la falsa iglesia, corrompida como nos dice aquí, incluso Flavio Josefo, que no era católico. Vendrá esa falsa iglesia
con la codicia, dice, el pecado más grande de esta contaminación con el lucro, que es un buen negocio, al ver allí el ídolo inicuo, el ídolo es mamón, plata, todo es plata, todo es plata, no es ni sexo, ni poder, todo es medio para tener plata. El ídolo inicuo, a la idolatría más aún, más perniciosa y más difundida que existe. ¿Cuál es? La avaricia. Lo dice Castellani, ¿eh? Lo dice Castellani. Es la avaricia, la codicia. Esta contaminación de la religión, de la codicia de poder, de prestigio, de renombre. Me acuerdo ahora, salió en las noticias, ¿no? El cardenal Trucho se hizo una pintura. ¿Qué se cree que está en el Renacimiento? Vos fíjate qué contradicción, ¿eh? Los progres, al final, cuando están en el trono, imitan a los del Renacimiento. Pero de cuarta, por supuesto, por lo menos el Renacimiento eran gente más o menos con calidad. Se hizo pintar un cuadro, una pintura, para que no se olviden de él, ahí en el Palacio del Santo Oficio, con sus ornamentos dorados, y brocados, y dorados, y su trono de Luis XV. ¿Lo están haciendo? Una pintura enorme, de tamaño natural, al óleo, pintado por el mejor pintor italiano. Los progresistas son así. La falsa iglesia bergogliana de la pobreza y la arpillera terminan así, brindando el champán. Es que la avaricia, como dice Castellani, es la contaminación más perniciosa de la religión. Esta contaminación, dice Castellani, traía al pueblo la confusión, como traía también el pueblo judío. La confusión, como hoy la iglesia bergogliana, que se vende al nuevo orden mundial. Los fariseos no eran heterodoxos. Fíjense, ¿eh? Los fariseos no enseñaban falsas doctrinas, ¿eh? No. Jesús mismo les va a decir, ustedes obedezcan lo que dicen, mas no los imiten. No eran herejes. Interesante, ¿no? Esto para los neocos. No eran herejes, dice. Esta falsa iglesia. No son heterodoxos los fariseos. No predicaban el error, pero con su vida sembraban al pueblo con la confusión. Hagamos lío, ¿se acuerdan? Hagamos lío. Un día te dice una cosa, mañana te dice otra. Un día condena a los gays y después los pone en primer puesto. O sea, decidiste que es una confusión esto. Esto es una confusión tremenda. Peor que los saduceos, que sí sembraban el error. Ellos sí sembraban el error, herejes. No creían en la resurrección, no creían en el purgatorio, no creían nada. En la vida futura no creían. Todo política. También hoy, queridos hermanos, vivimos la confusión que prepara la segunda venida de Cristo en su templo. San Agustín dice que hay 5 cosas malas, enemigas del intelecto humano: la mentira, el error, la falsificación
y finalmente la confusión y la herejía. Guarden estas cosas para masticarlas después, ¿eh? San Agustín, ¿eh? ¿Qué es falsificación de la verdad religiosa? La herejía es el pecado más grave que existe, pero la confusión es el estrago más grande de la inteligencia. E incomparable con la demencia intelectual. Fíjense lo que es. La ceguera del alma, la obediencia de mentes lobotomizadas por medio de los medios de comunicación social y los falsos profetas de la Agenda 2030. La confusión que hoy reina es peor que el temor, dice San Agustín. Es peor que el pecado, es estar con estas dos hijas. Son hijas mellizas del diablo. El temor, el temor de la confusión y el error. Ambas. En este tiempo en que Cristo vuelve a llorar la confusión y la ceguera de tantos de los suyos, que como manada obedece, ciegos, aturdidos y lobotomizados, al nuevo orden y al novus ordo, nuevo orden y novus ordo, nuevo orden y novus ordo, como las ratas de Hamelin, nosotros al contrario prestamos oído a la voz de Jesús y sus lágrimas, acudiendo a María y a la misa de siempre, sabiendo que la ciudad próximamente tendrá su fin y preparando la fuga que Él nos preparará. Ave María Purísima.